pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Dios te bendiga. Quiero compartir contigo un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 23. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un texto muy conocido que muchas veces nosotros lo pronunciamos y lo decimos. Pero yo te pregunto, ¿de verdad Jehová es tu pastor? Si Jehová es tu pastor, como tú dices, ¿por qué tu vida tiene escasez? Y no me refiero a lo material, me refiero a lo espiritual. Porque en tu vida hay falta de fe. Porque cuando llega la prueba te quejas. Porque estás angustiado como si no tuvieras a tu pastor. Te voy a decir por qué muchas veces nos sentimos así. Te voy a leer en Juan capítulo 10, en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí dice que las ovejas de este pastor conocen su voz y le siguen. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros no seguimos la voz de nuestro pastor. Nos vamos por otro camino. Aquí dice en Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea que estas ovejas que pertenecen a este redil escuchan la voz de su pastor, y aunque venga una voz extraña a su vida, no la van a seguir. ¿Por qué? Porque no conocen esa voz, solamente siguen la voz de su pastor. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Nos brincamos las trancas del redil. Nosotros hemos sido llamados para estar dentro de un rebaño, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos brincamos. Nos salimos de ese rebaño, y es ahí entonces cuando dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor, que es Jesucristo. Las ovejas que no escuchan la voz de su pastor tienen como consecuencia peligro en su vida. Ellas pueden perderse y pueden sufrir unas consecuencias muy graves, incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque hacen fuera de lo que es la voluntad de Dios. Aquí en el pasaje que acabamos de leer dice: mis ovejas oyen mi voz. Si tú escuchas la voz de tu pastor, tú no tienes por qué ir en pos de otras cosas, tú no tienes por qué seguir otras voces, porque a la voz que tú tienes que escuchar es la de tu pastor. En Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Nosotros conocemos a nuestro pastor, que es Jesucristo. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos descarrilamos. Entonces viene la inseguridad a nuestra vida, entonces viene la queja, entonces viene la prueba, viene la enfermedad, y allí empezamos a quejarnos. ¿Por qué? Porque no escuchamos a la voz de nuestro pastor. Y esto causa que a nuestra vida no llegue la bendición como debería de llegar. Si Jehová es nuestro pastor, nosotros no tenemos por qué andar buscando en otra parte lo que Jehová nuestro Dios nos da. Jesús dice en San Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para que las palabras del Salmo 23 se vuelvan efectivas, se vuelvan una realidad en nuestras vidas, nosotros tenemos que entrar por esa puerta que es Jesucristo, para que podamos beneficiarnos de todo lo que el Salmo 23 dice. En el Salmo 23 dice que para disfrutar de los pastos delicados y verdes, para reposar, para ser confortados, para ser guiados por sendas de justicia, para ser librado en el momento de la angustia, para que la vara y el cayado del pastor nos guíen y nos protejan de los que nos angustian, tenemos que estar dentro del rebaño de ese pastor, para ser lleno de la presencia de Dios, para que su misericordia esté con nosotros y podamos morar cada día en la casa de Jehová. Nosotros tenemos que estar adentro del redil. No podemos pretender recibir todas estas bendiciones que dice en el Salmo 23 si queremos andar fuera del rebaño de Jesucristo.
Nosotros hemos sido llamados ovejas del Señor y Él es nuestro pastor. Él dice que el que entrare por la puerta será salvo. No hay ninguna otra forma en la que nosotros podamos ser bendecidos, en la que nosotros podamos llegar a tener todas las bendiciones y podamos decir como el salmista, Jehová es mi pastor. La única forma es estando dentro del rebaño de ese pastor que es Jesucristo. Agarrados en la protección, agarrados en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros estemos en la cobertura de nuestro pastor. Te voy a leer lo que dice Juan capítulo 10, 27 y 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Antes en el versículo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros tenemos que seguir la voz de nuestro pastor. Si de verdad decimos que Jehová es nuestro pastor, nosotros tenemos que seguir la voz de nuestro pastor, escuchar la voz de nuestro pastor. No podemos querer salirnos del rebaño, de la cobertura de nuestro pastor y andar arriesgando nuestra vida, peligrando, haciendo lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer exactamente lo que nuestro pastor nos manda que hagamos. Él dice que nosotros, las ovejas, sus ovejas, escuchan su voz y lo siguen. Nosotros para poder recibir las bendiciones que el Salmo 23 nos ofrece, tenemos que seguir a nuestro pastor que es Jesucristo. Este mensaje es un mensaje para que nosotros meditemos, para que nosotros pongamos a analizar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿De verdad es que Dios es nuestro pastor? ¿De verdad Jesús es nuestro pastor? Nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra vida. Dios no tiene la culpa de lo que tú estés enfrentando. Dios no es el responsable. Los únicos responsables de cómo está nuestra vida somos nosotros mismos. Por eso nosotros debemos analizar nuestra vida y preguntarnos en qué le estamos fallando a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nuestra vida está en esa circunstancia que estamos atravesando? No podemos culpar a Dios porque Él ya nos dio a Jesucristo. Él ya nos dio la respuesta, Él ya nos dio al Salvador. Lo que nos toca a nosotros es dejarnos que Él nos guíe, que Él nos lleve por el camino que nosotros debemos de seguir. Entonces está en nuestras manos la bendición y recibir la bendición y que nosotros seamos de bendición para otros está en nuestras manos. Si nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, vamos a ser bendecidos, vamos a tener fe, vamos a tener esperanza, vamos a tener amor, vamos a tener misericordia, vamos a ser bendecidos por todas las cosas que la palabra de Dios nos dice. Pero tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. En 2 de Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Antes estábamos descarriados, antes hacíamos lo que nosotros queríamos, hacíamos lo que creíamos que estaba bien, pero ahora tenemos nuestro pastor, que es Jesucristo. Ahora tenemos ese dueño de nuestras almas que nos enseña cómo caminar, cómo ir por la vida, obedeciendo a través de su palabra que está llena de consejos para nuestra vida. Es la manera en que nosotros vamos a poder seguir a nuestro pastor y poder llenarnos de fe y poder llenarnos de poder, y cuando entonces venga la prueba no nos vamos a quejar. Cuando venga la dificultad no vamos a quejarnos delante de Dios, no vamos a decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque nosotros sabemos que para toda prueba Dios tiene una solución. Porque la palabra de Dios dice que no nos ha dado pruebas que nosotros no podamos llevar, sino que juntamente con la prueba, Él ha dado la respuesta. Entonces, nosotros anteriormente no sabíamos cómo vivir. ¿Por qué? Porque estábamos descarriados, dice la palabra de Dios. Pero ahora tenemos a un pastor que nos indica el camino. Y a través de ese pastor, nosotros vamos a poder decir, como el salmista decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
con toda certeza y con toda seguridad. Estas palabras van a ser efectivas en tu vida cuando tú de verdad escuches a la voz de nuestro pastor Jesucristo. Yo te invito para que analicemos nuestra vida, para que pongamos nuestra vida a cuentas. Estamos viviendo tiempos difíciles en muchos de nosotros. Estamos sufriendo porque tenemos dificultad para conciliar el sueño. Tenemos dificultad para tener paz. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos meditando en la palabra de Dios, porque no estamos escuchando la voz de nuestro pastor. La única manera en la que tú puedes escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Si tú crees que la palabra de Dios es fiel, es verdadera, esa palabra se va a volver efectiva en tu vida. Pero tienes que escuchar la palabra de Dios. No puedes ir buscando en otras partes lo que Dios aquí tiene preparado para ti. Entonces, yo te invito en esta hora para que juntos nos decidamos, para que trabajemos para el Señor y hagamos lo que el Señor nos mandó. Antes estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, pero hoy estamos en el camino de Dios y el Señor nos mandó un trabajo, que es predicar el Evangelio, que es servirle a Él, que es trabajar para Él. Hoy es el tiempo en que tú y yo, como pueblo de Cristo, nos levantemos a trabajar para el Señor. Ya no podemos estar sentados esperando a ver qué pasa. Si tú quieres que estas bendiciones se vuelvan una realidad en tu vida, si tú quieres que la mano de Dios esté contigo y te proteja y te cuide y tú puedas disfrutar de los pastos verdes y tú puedas descansar en la presencia de Dios, tú tienes que escuchar la voz de nuestro pastor. Ese pastor es Jesucristo. Dios ya nos dio a Jesucristo. Él ya nos lo dio. Ya lo tenemos todo. Solo es que nosotros nos decidamos a querer escuchar la voz de nuestro pastor. Nunca es tarde para que recapacitemos. Hoy el Señor nos da la oportunidad de pensar, ¿estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Realmente Dios es mi pastor? Yo te dejo esa pregunta para que tú la analices, para que tú consideres si realmente Jehová es tu pastor. Hoy es la oportunidad que tienes para recapacitar, para pensar y ponerte a cuentas con Dios. En esta hora yo te pido que tú ores al Señor para que le pidas la guianza, para que le pidas perdón porque has caminado sin Él, como una oveja que no tiene pastor, pero que tú vuelvas al redil. Si tú estás adentro del redil, sigue trabajando para el Señor, sigue escuchando la voz del Señor. Yo te animo a que no te desesperes. Todo esto que está pasando es necesario, pero nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que despertar. Tenemos que estar buscando la presencia del Señor y poder decir con certeza, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios te bendiga. Es mi pastor.